Hola, ¿cómo están mis apreciados estudiantes? Dios les bendiga. Vamos a trabajar en las pruebas Saber, parte 7 de la prueba ICFES, para lo cual vamos a trabajar con un texto de una escritora llamada Jamaica Kincaid. Para esto debemos recordar lo que son los phrasal verbs. Aquí tenemos un caso. Debemos recordar que un phrasal verb es un verbo frasal, o sea, un verbo compuesto por una forma base y una preposición o un adverbio. Entonces, que los verbos phrasal verbs generalmente tienen un significado diferente a un verbo normal. Tenemos un ejemplo aquí en la pregunta 125. Tenemos un ejemplo, una comparación entre el verbo bring y bring up. Este verbo bring es un verbo irregular porque tiene formas distintas. Entonces, en este caso, vemos que el verbo bring significa traer, mientras que el verbo bring up significa criar. Entonces tenemos bring, traer, brought, trajo, y su participio pasado brought, traído. Acá el verbo bring up sería criar. En su pasado sería crió y en su participio pasado sería criado. Tenemos otro ejemplo de phrasal verbs. En la pregunta 126 encontrarán otro ejemplo. Tenemos el verbo normal go, que todos sabemos que es el verbo ir, cuyo pasado es went y su participio pasado es go. O sea, esto en español sería ir, fue e ido. Mientras que go on significa seguir adelante. Su pasado es went on y su participio pasado es go on. O sea, esto en español sería seguir adelante, siguió adelante y seguido adelante. Entonces, recordemos que el participio pasado de los verbos nos sirve para formar el tiempo presente perfecto y el tiempo pasado perfecto, que ya lo hemos trabajado. A continuación, encontramos en la pregunta 132 el verbo develop, cuyo pasado es developed y su participio pasado es developed. Tiene dos formas iguales. Como podemos ver, es un verbo regular. Recordamos que los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado y su participio pasado se les agrega ed. Entonces, en este caso, vemos que el verbo develop significa desarrollar. O sea que en su pasado sería desarrollo y su participio pasado sería desarrollado. Entonces, con esta información vemos cómo vamos a resolver las preguntas 125, 126 y las 132, que tienen unos casos puntuales. Chicos, aquí es importante que ustedes sepan esto y que por lo menos aquí el IFE lo que le está preguntando es que si usted sabe que el verbo criar significa bring up, pero obviamente de pronto en una conjugación en el pasado, brought up, si el IFE al igual le pregunta que si usted sabe que el verbo seguir adelante es el verbo go on, que en su pasado, su forma pasada es went on. Entonces, recordemos, apropiense de esto. Entonces ya con esta primera parte resolveremos la segunda parte. Resolveremos la segunda parte
de esta presentación. Para que el video no se haga más pesado,